Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero hablarte de un ingrediente estupendo para tu huerto, la harina de sangre. Si sigues nuestro canal sabrás que en más de una ocasión te hemos hablado de este ingrediente, pero nunca hemos hecho un vídeo analizándolo en profundidad y eso es lo que quiero hacer hoy. En los vídeos en los que hemos nombrado este ingrediente, en comentarios a menudo alguien preguntaba ¿pero qué es la harina de sangre? Pues es muy sencillo, es un subproducto de la industria cárnica. Como su propio nombre indica, se elabora a partir de la sangre de los animales. Más adelante te hablaré de su proceso de fabricación, pero lo que más me interesa hablarte en este momento es de su composición. Esta puede variar ligeramente dependiendo del animal del que se trate, aunque para el uso agrícola que vamos a darle esto no tiene ninguna relevancia. La harina de sangre se usa como fertilizante y es que es una excelente fuente de nitrógeno. Por ejemplo, podemos encontrar harinas de sangre cuyo NPK es de 12,5, 1,2, 0,5 hasta harinas de sangre como la de Cultivars que tienen valores de 15, 0,39 y 0,29. El valor NPK nos habla de la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres macronutrientes principales que necesita la planta. La concentración de nitrógeno que hay en la harina de sangre va desde los 12,5 hasta los 15, lo que quiere decir un 12,5 o un 15% de nitrógeno. La verdad es que es una cantidad de nitrógeno bastante significativa para un ingrediente tan sencillo. Como ya sabes, Cultivars es un colaborador del canal y su ingrediente de harina de sangre es una harina que nos encanta especialmente. Primero porque su concentración de nitrógeno es bastante alta, un 15%, y además porque en las especificaciones del producto nos indica qué parte de este nitrógeno es orgánico y qué parte es inorgánico. Y este detalle es muy importante, no te preocupes porque más adelante te lo explico. Si estás interesado en adquirir este u otros productos de Cultivars, puedes usar el código que te aparece en pantalla y así obtendrás un 10% de descuento. Y ahora ya sí me gustaría entrar más en profundidad a hablarte del nitrógeno propiamente. Lo podemos encontrar en dos formas: el nitrógeno orgánico y el nitrógeno inorgánico. Como te comentaba antes, la harina de sangre de Cultivars tiene de los dos. El nitrógeno inorgánico es directamente asimilable por las plantas y también por los microorganismos. Y la verdad que este es el punto que más interesante me parece. Además, el nitrógeno orgánico, que también hay mucha concentración en la harina de sangre, este ya sí que es directamente procesable únicamente por los microorganismos. Las plantas no pueden absorber nitrógeno orgánico. Lo que más interesante me parece de este nitrógeno inorgánico no es que las plantas puedan absorberlo directamente. Lo que más interesante me parece es que lo pueden absorber los microorganismos, porque cuando hablamos de agricultura orgánica, ecológica, regenerativa, de lo que se trata es de cuidar el suelo y la vida que vive en él, y este ya se encargará de proveer a las plantas. A los microorganismos el nitrógeno que más les gusta es el que es fácilmente asimilable, el que tienen más rápido para coger en el medio, y este es el inorgánico, así que al aplicarlo al suelo estos lo pueden captar rápidamente y aumentar su población. Y ya cuando se acaben este inorgánico empezarán a procesar el nitrógeno orgánico, que este ya pues les va costando un poco más de trabajo. ¿Y cómo funciona el nitrógeno inorgánico en el suelo? Pues lo podemos encontrar de varias formas. Cuando aplicamos harina de sangre al suelo, el nitrógeno inorgánico que más fácilmente van a encontrar los microorganismos está en forma de amonio. El amonio es una molécula con carga positiva y por ello queda adherido a los centros de intercambio catiónico que hay en las arcillas o en la materia orgánica. Esto permite que los microorganismos puedan captarlo y durante las primeras 1 a 2 semanas lo van a transformar en nitrato. A este proceso se lo conoce como nitrificación y ocurre con las condiciones adecuadas de oxígeno, humedad y temperatura, las cuales son bastante fáciles de conseguir. A mí el factor que me parece más importante a tener en cuenta es el oxígeno, porque en condiciones de anaerobiosis la nitrificación no puede darse. ¿Y cuándo deben saltar las alertas por anaerobiosis? Pues si vives en un clima muy lluvioso y está el suelo permanentemente encharcado, si hay agua no hay oxígeno, o cuando labramos el suelo. Se genera entonces lo que se llama una suela de labor, una suela compactada, y cuando el suelo está compactado
no hay lugar para el oxígeno y también se da la anaerobiosis. Aunque, ojo, normalmente las suelas de labor se dan cuando utilizamos maquinaria pesada para labrar y hay mucha gente que nos escribe diciendo que tienen un suelo compactado cuando en realidad solo tienen un suelo pues, que está apelmazado o que está duro. El caso es que cuando tenemos estas condiciones anaeróbicas, los nitratos pasan a óxido nítrico y este simplemente se evapora, de manera que estamos perdiendo todo ese nitrógeno en forma de gas que se está yendo a la atmósfera. Cuando el amonio se encuentra en presencia de oxígeno y de microorganismos y pasa a nitratos, en esta reacción química también se producen unas moléculas de agua y se liberan al medio una cierta cantidad de protones y estos son los que pueden acidificar ligeramente el medio. Si tu suelo es de naturaleza más bien ácida, quizás sea algo que debas de tener en cuenta, pero si no es así, no tienes de qué preocuparte y es un detalle que no deberías tener en cuenta. Otra forma de nitrógeno que podemos encontrar en la harina de sangre es la urea. Está en muy baja concentración, pero está presente y es una fuente de nitrógeno interesante. Esta molécula tiene carga neutra y se disuelve muy fácilmente en agua, por lo que es muy probable que con el riego se vaya. La harina de sangre se presenta en forma de polvo y para aplicarla en el huerto solemos disolverla en agua. La urea tiene una manera un poco peculiar de disolverse en agua y suele quedar en los bordes y en la superficie de los bulbos de irrigación. No se reparte uniformemente como otras moléculas solubles. Fácilmente con la enzima ureasa se rompe y se queda en el medio en forma de amonio. Y el amonio, pues ya sabes lo que pasa. Las bacterias nitrificantes lo transforman en nitratos, que son los que pueden absorber las plantas. Digamos que la urea necesita un pasito más para poder procesarse, pero en realidad ese paso suele darse en unas 24 horas, así que no es mucho problema. Y por último, los nitratos, que son unas moléculas con carga negativa y se solubilizan con facilidad en agua. Y este es un detalle importante, ya que esto hace que no pueda quedar el nitrógeno inorgánico en forma de nitrato retenido en el suelo, sino que se lave con los riegos o la lluvia. Y ojo, porque este es un detalle importante, es el causante de que el nitrógeno sea una de las deficiencias más habituales en los suelos, junto con el fósforo. Si te fijas, son los dos únicos nutrientes con carga negativa, por tanto no pueden quedar retenidos en el suelo de forma inorgánica y se lavan. Por eso los suelos pueden presentar carencias de estos dos nutrientes. A ver, un suelo puede presentar cualquier tipo de carencia, pero me refiero a que las de nitrógeno y fósforo son más habituales que el resto, por lo que te comentaba, porque tienen carga negativa. En cambio, los nutrientes que tienen carga positiva es más fácil que queden retenidos en el suelo. Y aquí quisiera darte un pequeño tip. ¿Cómo retener nutrientes con carga negativa en el suelo? Pues hay dos maneras muy sencillas. La primera es usando biochar. Este tiene tanto centros de intercambio catiónicos como centros de intercambio aniónicos que permiten que los aniones, que son las moléculas con carga negativa, también queden retenidos. Y en segundo lugar, lo que también puedes usar son las partículas de roca basáltica, la harina de roca basáltica. Estos también tienen centros de intercambio aniónico, donde pueden retener tanto nitrógeno como fósforo. Este es el motivo por el cual los suelos volcánicos son tan fértiles. Tienen muchísima roca basáltica que es capaz de retener nitrógeno y fósforo. Y por último quisiera hablarte del nitrógeno orgánico, ese que está en forma de moléculas más complejas, como podrían ser proteínas, enzimas o incluso aminoácidos. En el caso de la harina de sangre de Cultiver sabemos que un 1% del nitrógeno es inorgánico y el 14% restante es nitrógeno orgánico. Y ojo, porque este es un dato muy interesante. Cuando no nos dicen nada, ¿qué debemos suponer? El nitrógeno inorgánico, como les gusta tanto a los microorganismos, es fácil que haya desaparecido y que todo el nitrógeno que contenga la harina de sangre sea puramente orgánico. Este nitrógeno orgánico va a ser procesado por los microorganismos que van a ir liberándolo poco a poco. Sabemos que la harina de sangre va a estar liberando este nitrógeno entre 2 a 6 semanas. Incluso hay fuentes que indican que las últimas trazas de nitrógeno podrían liberarse como máximo en un plazo de 4 meses. Así que bueno, estamos hablando de un nitrógeno de liberación lenta, pero no tan lenta como otras fuentes. De estas formas de nitrógeno inorgánico de las que te he estado hablando, las plantas pueden nutrirse. El amonio, por ejemplo, es una molécula que pueden absorber algunas plantas, especialmente aquellas que son
leñosas. Los nitratos, en cambio, los pueden absorber todas las plantas sin excepción. Cuando entra a la planta se transforma en nitrito y sube por el xilema hasta las hojas. En las hojas, que son las fábricas de las plantas, se transforman a nitrógeno orgánico y pasa este nitrito a formar parte de moléculas más complejas, aminoácidos, proteínas, enzimas. Por eso es tan importante el aporte de nitrógeno para las plantas. Estructuralmente lo necesitan y todos los seres vivos necesitamos nitrógeno. Y aquí quisiera hacer hincapié en ese proceso tan imprescindible que es la nitrificación, que lo llevan a cabo las bacterias nitrificantes y en el cual otras formas de nitrógeno se transforman en nitratos. Aplicando harina de sangre a tu suelo estás multiplicando estas bacterias nitrificantes, les estás dando de comer, les estás dando trabajo y su población va a aumentar. La cantidad de fósforo y de potasio que tiene la sangre no me parece muy relevante, pero lo que sí me gustaría recalcar es el tema del hierro. Como sabes, la hemoglobina tiene un núcleo de hierro y por tanto la sangre tiene mucho hierro. No es tan habitual que un suelo presente un déficit de hierro. Lo que sí suele haber problemas es en la absorción de hierro debido al pH del suelo. A pH muy alto, un pH muy básico, las plantas tienen problemas para poder absorber esta molécula. Por eso es interesante en este tipo de suelos que la concentración de hierro sea bastante alta. El hierro que se encuentra en la harina de sangre no es un hierro que esté directamente disponible para las plantas, pero sí está en la forma de oxidación ideal para que pueda ser captado por los organismos sideróforos, que lo van a procesar y van a hacerlo disponible para las plantas. Este tipo de organismos pues son, por ejemplo, Pseudomonas fluorescens o Bacillus subtilis, que si tienes un suelo mínimamente vivo, te aseguro que tu rizosfera va a estar llena de ellos. Dicho de otra manera, la sangre no tiene el hierro que van a absorber directamente tus plantas, que es el quelato de hierro, pero sí tiene los ingredientes necesarios en la manera necesaria para que los microorganismos puedan procesarlo y dárselo a tus plantas. ¿La harina de sangre se puede compostar? Pues sí. La verdad es que es un ingrediente rico en nitrógeno que puedes aportar a tu compost. Si tienes una pila de compost con un exceso de carbono, regarla con harina de sangre para aportar nitrógeno puede ser una idea estupenda. Eso sí, en las pilas de compost, cuando se calientan, gran parte de ese nitrógeno se libera a la atmósfera y otra parte queda retenida en los microorganismos. Por eso, el momento ideal para aplicarla sería o bien antes de que empiece a subir la temperatura de tu compost o bien una vez haya finalizado. Como te decía antes, para aplicar ese polvo de harina de sangre lo que vamos a hacer es disolverlo en agua y aquí es importante que tengas muy en cuenta la dosis del fabricante y que nunca la sobrepases. Si quieres, lo que puedes hacer es recortar un poco esa dosis, poner un poco menos de lo que el fabricante indica. Cuesta un poco de solubilizar en agua, la única manera es insistir y remover. No calientes el agua, porque como te decía antes, si la temperatura sube vas a perder nitrógeno porque se va a evaporar. Es mejor que lo apliques bajo el acolchado, precisamente para minimizar la pérdida de nitrógeno. Cuando lo pones en el suelo hay una parte de ese amonio que va a pasar a amoníaco y el amoníaco tiene la propiedad de inhibir la germinación de las semillas. Así que después de la aplicación de harina de sangre en tu suelo, espérate aproximadamente 2 semanas como mínimo, quizá un poco más por seguridad, para hacer siembra directa en el suelo. Si aplicas la harina de sangre junto con un riego abundante, vas a favorecer la humedad en el suelo para que así pueda darse la nitrificación, ese proceso tan importante del que te hablaba al principio. Este nitrógeno en el suelo, como te comentaba al principio del vídeo, va a ser captado por los microorganismos y va a hacer que sus poblaciones crezcan rápidamente. Si además al mismo tiempo les aportamos una fuente rápida de carbono, como podría ser la melaza, entonces lo que vamos a hacer es aumentar muchísimo la población de microorganismos que tenemos por el suelo. En algunas ocasiones ya te hemos hablado de ese preparado que hacemos con harina de sangre y melaza para justamente reproducir los microorganismos que tenemos en el suelo.
Primavera, otoño, incluso invierno son momentos del año ideales para aplicarlos en tu suelo. Es muy sencillo, simplemente vamos a poner 5 gramos por litro de harina de sangre y 10 mililitros por litro de melaza agrícola, que por cierto también puedes encontrarlas en la página web de Cultivers. Esto lo aplicamos con un riego al suelo del huerto y veremos que en los próximos días los microorganismos se van a poner las botas con tanto nutriente. La verdad es que hemos obtenido unos resultados estupendos con este preparado y además se notan enseguida en las plantas de nuestro huerto. Y aunque el tema de la harina de sangre me parece apasionante, el invierno se nos está echando encima, el día cada vez es más corto y nos estamos quedando sin luz para grabar. Así que lo voy a dejar aquí y mañana por la mañana lo retomamos. Como ayer se nos hizo de noche, no pude acabar de hablarte de la harina de sangre y voy a continuar ahora. La sangre es un ingrediente un poco delicado y quizá te estés preguntando si es posible que pueda transmitir enfermedades, no tanto a nuestras plantas, sino a nosotros que las vamos a consumir. Una de estas enfermedades que quizá pudiera preocuparte es la encefalopatía espongiforme, la famosa enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad se transmite a través de un prión y en la sangre no se encuentra este prión, así que puedes estar totalmente seguro de que no implica ningún riesgo al respecto usar la harina de sangre en tu huerto. Te comento este caso en concreto porque hace unos años incluso llegó a prohibirse preventivamente el comercio de sangre en algunos lugares como Reino Unido, pero después, al verse que no era posible transmitir la enfermedad a través de ella, pues volvió a retomarse. Otros patógenos que pudiera haber en la sangre, la verdad es que se ven fuertemente disminuidos, por no decir que desaparecen totalmente en el proceso de fabricación de esta. Y lo mismo sucede con los medicamentos. Y esto me da pie para hablarte precisamente de cómo se produce la harina de sangre. Es un proceso energéticamente muy costoso. No voy a entrar en detalles, pero así para que te hagas una idea, la sangre para que no coagule tiene que estar en agitación constante. Desde que sale del matadero hasta que llega a la planta de producción de harina, tiene que estar en agitación constante, en su almacenaje igual, y esto hace que energéticamente sea un elevado coste, pero es que además para separar el plasma, que es la parte líquida, de la parte sólida de la sangre, hay que calentarla a una temperatura de entre 100 grados o más, lo cual pues también es un gran gasto energético. Y por último, esta parte sólida que se obtiene de la sangre no está suficientemente seca para hacer harina, así que aún tiene que sufrir un proceso de secado y molienda posterior. La verdad es que esto hace difícil valorar el coste ecológico de la harina de sangre. Piensa que una vaca que produce de media unos 10 litros de sangre contamina unos 10.000 litros de agua. Esto, frente al coste energético de producir harina de sangre, pues hace difícil valorar esta cuestión. Tanto es así que el gobierno colombiano en 1997 se dio cuenta de este hecho. Ellos veían cómo verter la sangre al medio contaminaba muchísimo, pero el coste que suponía producir harina de sangre era demasiado para lo que en ese momento se podía asumir. Así que instaron a la población a que cuando mataran un animal se elaboraran su propia harina de sangre. Y de hecho, si buscas brevemente por internet podrás encontrar el documento en el que el gobierno de Colombia explica cómo puedes obtener de manera casera tu propia harina de sangre cuando hagas una matanza en casa. Por supuesto, la harina de sangre no es un ingrediente vegano. De hecho, hacer un huerto 100% vegano es posible, pero es sumamente difícil. No es por nada que la agricultura y la ganadería siempre han ido de la mano. Y es que los subproductos de la ganadería son fácilmente aprovechables para las plantas y es por eso que van fuertemente ligados. Si hablamos de nitrógeno, que es el ingrediente más importante de la harina de sangre, muchas veces como alternativa vegana se nos ofrecen los aminoácidos. Pero ojo, porque estos no siempre son veganos, a menudo se obtienen a partir del pescado.
Y con los fertilizantes orgánicos ocurre algo parecido. No son alimentos y no se obliga a especificar una lista de ingredientes, con lo cual muy a menudo se usan ingredientes de origen animal para obtenerlos. Así que no usar sangre y en su lugar utilizar otros productos que tienen hidrolizados moléculas que vienen del pescado o de otros animales, pues tampoco tiene mucho sentido desde este punto de vista vegano. De hecho, acabaríamos concluyendo que usar estiércol o incluso vermicompost no es vegano. Y este es un punto que nos pone las cosas especialmente difíciles a la hora de llevar un huerto de manera orgánica. Es difícil, pero se puede hacer un huerto vegano, así que si estás animado a hacerlo, adelante. Para mí, la harina de sangre es un ingrediente muy interesante. Nos aporta nitrógeno de manera rápida a nuestros microorganismos y puede hacer un gran bien en nuestro suelo, como te he venido explicando todo el vídeo. Además, aunque no nos guste participar de la industria cárnica, esta es una realidad y usando la harina de sangre estamos evitando la contaminación del medio y aprovechando un subproducto. Cuando hablamos de agricultura orgánica, la verdad es que la sangre es un ingrediente muy interesante, probablemente únicamente comparable a la orina como fuente de nitrógeno fácilmente asimilable. Por eso yo te animo a que la pruebes en alguno de los usos que te hemos explicado en este vídeo. De hecho, si quieres, déjanos un comentario y más adelante podemos explicarte, por ejemplo, cómo cultivar bacterias nitrificantes o otro uso que podemos darle a la harina de sangre. Yo de momento lo voy a dejar aquí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.